Suena nuestra música, la música de Días de Radio. Con ella abrimos el tiempo de diálogo, de comentarios y de debate, siempre que este surja entre los diferentes participantes, incluido todos ustedes, aquí en los próximos minutos hasta las 10 de la mañana. Y me gustaría recordarles cómo pueden participar. Es muy fácil, hay un teléfono, el del oyente, un clásico, es el 901 440404. Nuestro correo electrónico @eitv.eus. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y tienen la oportunidad de comunicarse muy rápidamente a través del WhatsApp 688-840-840. ¿Viven en un vecindario? ¿Viven con vecinos? ¿O viven al lado de los vecinos y no con ellos? ¿Han cambiado mucho las relaciones que tenían en el pasado con su vecindario a las que mantienen ahora? ¿Notan mucha diferencia entre las que tenían en casa con sus padres, por ejemplo, y los vecinos, y las que tienen ustedes ahora, si se han emancipado? Nos gustaría mucho saberlo porque aquí en la redacción, cuando planteamos este asunto, sí pensamos que se han perdido algunas cosas, que puede que hayamos ganado en otras, pero que esa forma de entender la vecindad o ser vecino de alguien o con alguien hace 30 o 40 años no es la misma de ahora. ¿Ustedes lo comparten? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué echan de menos o qué echan de más? ¿Qué les gusta de su relación actual con los vecinos? Bueno, todo eso nos lo pueden contar a través de los medios que hemos puesto a su disposición y también hablaremos con diversos invitados a lo largo de esta primera hora de la mañana aquí en Más que Palabras. No pongan el volumen muy alto porque igual todavía hay alguien durmiendo y algún vecino podría protestar, ¿no? Los vecinos son muy importantes porque hasta tienen día propio, Día Europeo del Vecindario. Las personas que no se amilanan a la hora de criticar a quienes viven pared con pared o techo con suelo o suelo-techo pueden contarnos lo que gusten a esta hora. Y no ahorren elogios si los tienen en la recámara, es interesante. Quiero saludar a varias personas que están con nosotros esta mañana. En primer lugar a Carlos Romera, mediador y miembro de GEUS, el Centro Universitario de Transformación de Conflictos de la Universidad del País Vasco. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Egunon. Egunon, ¿es usted vecino? Soy vecino, sí. Eres vecino. Y bueno, te voy a tratar de tú, ¿te parece? Perfecto. Venga. ¿Qué significa ser vecino? Bueno, ser vecino significa que efectivamente tienes a alguien, unas personas que viven al lado, arriba o abajo, y con la que estás obligado a mantener una convivencia. Entonces, esa obligación se puede tomar como eso, como una obligación, pero también se puede ver desde otros puntos de vista, como una suerte, como una oportunidad, como una forma de aprender a estar, aprender a vivir. ¿Y es la misma forma en la que vivimos ahora con nuestros vecinos que la que mencionaba yo antes hace 30 o 40 años cuando vivías con tus padres? ¿Cómo era la relación con los vecinos? ¿Igual que ahora con los tuyos? Yo básicamente no veo demasiadas diferencias. Yo creo que a las personas nos gusta estar con personas. Sí. Es cierto que también que el roce, pues además de hacer el cariño, a veces el roce hace otras cosas. Hace heridas. Efectivamente. Pero el estar con gente alrededor, eso es un momento de oportunidad y un momento también, a veces, de conflicto que se puede gestionar. Yo creo que es un poco también lo que vamos a ir hablando durante este ratito, ¿no? Así es. Junto a nosotros, enfrente justo de mi invitado de Carlos, está Cristóbal Rivera, que es portavoz de la Asociación de Familias de Ocharcoaga, miembro de la Federación de Asociaciones e implicado en la participación ciudadana. Él me hablaba hace un momento. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Que esto de la participación ciudadana tiene muchos resortes, ¿no? Y que ahora mismo esa participación está en trance de cambiar. Sí, aquí en Bilbao tenemos un reglamento y un funcionamiento. Hay 8 consejos de distrito. Sí. Y bueno, hay una participación de los vecinos mediante 5 vocalías de diferentes grupos. Y bueno, eso está ahora en revisión. Ahora se va a darle una vuelta porque llevamos desde el año 90 aproximadamente con este funcionamiento, que es un poco limitado, no gestiona grandes cosas y bueno, todos vemos que es necesario cambiar y mejorar. Y el Ayuntamiento está promoviendo un proceso. Sí, y esa mejora, ¿en qué querrían ustedes que se concretara? ¿Qué les permitiría un reglamento nuevo de más que ahora no tienen?
Bueno, para las asociaciones de vecinos, yo creo que principalmente queremos más gestión, que haya más cosas que gestionar, porque ahora mismo solo se gestiona el usuario de plana y poco más, y que tenga un poder real, ejecutivo, de hacer cosas en este sentido, que haya más participación de los vecinos, porque solamente hay un vocal de asociaciones de vecinos, tendría que haber más, que se reorganice también los distritos, porque hay 8 distritos y en algunos de los distritos pues hay 7 y hasta 10 barrios, con lo cual es complicado de manejar eso y es muy difícil de llevar la voz de todos los barrios. Y básicamente eso, aumentar la democracia, la participación y la gestión. ¿Todas nuestras grandes ciudades se organizan de una manera parecida? Supongo que mantienen contactos con otras asociaciones de vecinos, Donostia o Gasteiz. ¿Forman parte, digamos, de una gestión común? Bueno, aquí en Euskadi yo creo que somos los primeros en este tema. Y otras en Donostia lo estaban haciendo ahora, o sea que llevan un tiempo de retraso. En general, este tema funciona en sitios grandes, en Madrid, Barcelona, todo esto, con barrios igual grandes también. Pero ahora las leyes están requiriendo siempre la participación ciudadana. Están obligando a las administraciones a que los ciudadanos participen en todos los procesos y en los diferentes pasos, ¿no? En ese Parece sentido, más justo. No, es más lógico, porque Claro. darle el voto para 4 años a un alcalde que haga libremente lo que sea, normalmente induce a error y a conflicto. Los vecinos son los que están más de 4 años normalmente en su casa y en su barrio. ¿Es usted vecino? Sí, claro. Eres vecino. Sí, sí. Ay, se me escapa el usted. ¿Y qué tal eso de ser vecino? ¿Funciona bien? ¿Te Bueno, gusta? pues como se ha dicho, es una oportunidad de conocer mucha gente, de establecer muchas relaciones y de hacer muchas cosas. Y De pasarlo súper bien en las reuniones de en vecinos, ese sentido es positivo. A veces tienes conflictos con algún vecino, como te puede pasar en un Ya. caserío, que a veces si lo tienes solamente una persona con el conflicto, pues es bastante complicado. Pero bueno, en principio es una oportunidad y además también es una oportunidad de vivir tu vida más independientemente. Carlos, ¿cómo se gestiona bien un espíritu de buen vecino? Es decir, ¿cuáles serían las reglas, las normas básicas que me imagino serán comunes a otros momentos de nuestra vida? No solo el hecho de ser vecinos, somos muchas más cosas, ¿no? Pero ¿cuál es no voy a decir el decálogo, pero las normas principales a las que atenerse para darnos, en fin, cuenta de que debemos ser buenos vecinos y cómo hacerlo? Hombre, yo creo que también el sentido común un poco nos lo dice, ¿no? O sea, para ser buen vecino, pues has de ser una persona tolerante, una persona, bueno, pues dispuesta a dialogar, a veces paciente también, porque habrá cosas que no te gusten de los demás, pero también tienes que ser capaz de entender que a otras personas no les puede no gustarles algunas de tus actitudes o de tus comportamientos, ¿no? O sea, al final es un ejercicio de tolerancia, bueno, pues de ciudadanía, al que yo creo que, bueno, todos podemos, voy a decir aprender, porque es cierto, nosotros no aprendemos, no nacemos sabidos ya de cómo tenemos que comportarnos, ¿no? con nuestros semejantes. Es un proceso que nos lleva toda la vida. Entonces, bueno, yo sí que en ese sentido soy optimista desde el punto de vista de pensar que en este proceso, bueno, pues hay gente que llega más pronto, otros más tarde, pero que todos somos capaces. Todos llegamos. Todos podemos llegar si queremos. Otxarkoaga fue y es, lo que pasa que ya es muy histórico, un vecindario de nueva planta. No se levantó a consecuencia de una burbuja inmobiliaria, sino que había necesidades de alojar a miles de personas en los años 60 que no podían pagarse una vivienda en el Bilbao de la época, en el centro de Bilbao, y entonces nace Otxarkoaga. ¿Tenemos algún sonido que ilustra lo que acabo de decir? A partir de los años 50 se produce un nuevo despegue industrial con epicentro en ambas márgenes de la ría de Bilbao. Los grandes empresarios amasan grandes fortunas a costa de una mano de obra barata proveniente del éxodo rural. Por esa razón, focos como lo fueron los núcleos urbanos de la ría de Bilbao se convirtieron en áreas de recepción de miles de trabajadores desplazados. Sin embargo, la consiguiente demanda de vivienda no pudo ser atendida por las autoridades franquistas, ya que carecían de medios con los que poder hacerles frente.
ante la explosiva situación social. En 1959 se inició la construcción de 3.672 pisos al margen de locales comerciales en los propios bloques de viviendas o en sus 3 centros comerciales, escuelas, iglesias, edificios de servicios. ¿Cómo fue el comienzo de Otxarkoaga? A ver, realmente la situación, este es un fragmento de un documental que hicimos nosotros con motivo del 50 aniversario de la construcción. Realmente el motivo de que se construyera Otxarkoaga y otros barrios que luego se van construyendo era el problema de la vivienda que había en aquel momento. Había habido una emigración fuerte del campo a la ciudad y eso pasaba en más sitios. También hubo unos planes en Avilés, en Madrid, en Barcelona. Y claro, había miles de personas, se llegó en apenas 15 años, se llegó a multiplicar la población en Bilbao y en otros municipios de alrededor. Y claro, no había viviendas nuevas. Bueno, Otxarkoaga fue un barrio en concreto donde todos los vecinos eran nuevos al mismo tiempo. Así que llevarles un regalo de bienvenida, como en las películas estadounidenses, mal, eso no podía funcionar. ¿Cómo se organizó el vecindario? Bueno, todos no eran nuevos, ¿eh? Había gente de Bilbao y gente que llevaba en Bilbao viviendo en realquiler, así compartiendo vivienda ya varios años. Pero sí que ¿Pero en el mismo barrio? En la misma vivienda. No. Claro, a eso me refería, que Otxarkoaga fue de nueva planta y cuando empezó a llenarse todo el mundo era nuevo. Sí. Nuevo allí, no me refiero a nuevo en la ciudad. Sí, además Otxarkoaga se construye fuera del núcleo urbano, bastante alejado, porque la zona de Santucho de Begoña todavía había kilómetro y pico de distancia y era una zona rural de caseríos. Era la zona típica de Txakolís de Bilbao y de Vizcaya. El Txakolí es un merendero, es como la sidrería, pero aquí. De hecho, el PNV se funda en un Txakolí de estos. Y bueno, la cosa es que se construyen 3.700 viviendas. Y efectivamente estábamos en un pueblo, bastante aislado del resto de Bilbao, porque había que coger un autobús y había una distancia importante al resto del casco urbano. ¿Ha habido convivencia difícil en Otxarkoaga? Bueno, al principio yo creo, siempre hay dificultades, ¿no? Pero sí se puede poner en valor, era un auténtico pueblo donde había mucha confianza entre los vecinos unos y otros, ¿no? Sí. Yo creo que es más fácil ser buen vecino, Carlos, por lo menos a priori sobre el papel, que haberlo sido malo e intentar volver a ser bueno. Es decir, gestionar un conflicto entre vecinos. La cercanía, la confianza, la imposibilidad de poner tierra de por medio y muchas otras cosas complican volver a recuperar una relación que puede ser difícil si llega un momento de crisis, ¿no? Ahí, ¿cómo intervienen los profesionales como vosotros? Bueno, yo creo que lo cierto es que si ha habido un conflicto entre dos personas, que después puedan volver a retomar la relación que tenían antes del conflicto, efectivamente estoy de acuerdo contigo, es bastante compleja, ¿no? Pero si ambas personas son capaces de darse cuenta que por sus circunstancias, están obligadas en algún modo, como he dicho antes, a continuar conviviendo en el mismo espacio, sí es posible que entre ambos se puedan establecer, digamos, unas normas, unas pautas que les permita tener la mejor convivencia. No quiere decir, la solución de un conflicto vecinal no pasa porque personas que antes tenían una amistad la retomen. Yo creo que no, sería utópico hablar de esto. Sí, eso es más religión que realidad, ¿no? Efectivamente. Pero lo que sí que es posible, y además yo creo que desde esa filosofía de gestión pacífica de conflictos, sí que es posible buscar unas pautas de convivencia que permitan que ambas personas estén lo mejor posible entre ellas, ¿no? Nos dice un oyente que efectivamente cree que tener sentido común para ser buen vecino es el mejor de los consejos, pero ¿dónde se compra el sentido común? Algo de sentido común, porque en mi vecindad solo somos 5 y nos hacen falta camiones de sentido común. A veces hay dificultades, ¿verdad?, para estas cosas, para llevarnos bien y para ser buenos vecinos. Habría que intentar, como siempre, empatizar, ¿no?, y ponerse en el lugar del otro para tratar de acortar las distancias. Me gustaría hablar un poco más de cómo son nuestras ciudades y, por lo tanto, cómo se produce un tipo especial de vecino. Por ejemplo, vivimos en ciudades que se cuentan entre las más cómodas de todo el Estado,
pero también entre las más envejecidas. Hay muchas personas mayores. ¿Eso hace, Carlos, que se conserve una forma de actuar y de ser vecino entre personas que llevan muchos años residiendo en el mismo lugar, distinto a las de las nuevas incorporaciones, a las de la gente joven? Podría ser, es decir, esas personas que llevan muchos años viviendo en la misma vivienda, con los mismos vecinos con los enfrente, mismos vecinos, entienden que tienen unos derechos adquiridos, bueno, y una visión, ¿no?, de las cosas que ha de ser la que ellos dicen que ha de ser, y eso a veces, muchas veces, dificulta, ¿no?, la posible solución o una convivencia, digamos, pues pacífica, normalizada. Entonces, claro, todo este ejercicio, digamos, de entendimiento de la otra persona, de ponerte en lugar del otro, de poder hacer una escucha activa real de la persona con la que estás hablando, pues pasa por un elemento principal, clave, que es la voluntariedad. Es decir, yo puedo tener mala convivencia con mis vecinos, pero si tengo la voluntad de tratar de cambiar esa mala convivencia y la otra persona también la tiene, seguramente lo consigamos. Se podría llegar a un acuerdo con mucha más facilidad. Bueno, eso es. El que Otxarkoaga sea, viendo un caso concreto, ¿no?, un vecindario que ya tiene tantos años a sus espaldas, que se creó de la manera en que hemos visto cómo respondía a la necesidad de crear vivienda en un lugar donde no la había y había muchísima demanda, eso ha hecho que se conservaran muchos vecinos de aquel entonces hasta ahora. De hecho, hay mucha gente mayor en Otxarkoaga, ¿no? Sí, es una cosa que tenemos, mucha gente que vino en el año 61 cuando se abrió el barrio. O sea, 55 claro, años ya allí estamos en 80 años y así. Sí, sí, hay mucha gente con esa edad. Exactamente. ¿Y son vecinos diferentes esos a los que tienen 20 años? Sí, son diferentes y tiene dos características. A Una, ver. por un lado, efectivamente, te sacan cosas de hace 30, 40 años. Efectivamente, hay sus pequeñas cositas o roces que duran una eternidad. Claro. Pero bueno, también tenemos el efecto o la cosa diferente, que es que a los vecinos, por ejemplo, entre ellos ayudan a una persona que está viuda, pues a llevarle las medicinas, a ayudarle a llevar las compras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a las personas mayores les sirve de mucha ayuda el propio vecino que está al lado, ¿no? Eso es muy común en el barrio. Y eso es muy común también en los pueblos. Son, como tú dices, un pueblo en sí mismo, ¿no? Otxarkoaga. ¿Ha cambiado eso a día de hoy? Sí, ha ido a menos, pero se sigue manteniendo. Sí. Se sigue manteniendo. Hombre, ha ido a menos aquello de que estábamos en el portal todo el rato y en la calle todo el rato, pero bueno, hoy día la gente está menos en la calle, hoy día la gente ocupa más tiempo con el ordenador y con otras cosas, ¿eh? Eso nos quita de vida social. Es verdad, este asunto, vivimos mucho más dentro de nuestras casas y eso que seguimos siendo, desde el punto de vista europeo, bastante callejeros en Europa. Europa es un desierto a partir de las 7 de la tarde entre semana, ¿no? Aquí empieza a serlo cada vez más pronto, pero no tan pronto todavía. Eso ha hecho también que estemos un poco más aislados en las relaciones sociales. Somos menos vecinos comunicativos ahora que antes, Carlos. ¿Es bueno, malo o regular esto? Bueno, ¿Tú lo echarías de menos? Pues yo creo que en algunos aspectos sí y en otros no, ¿no? Esta es una respuesta un poco... Tú pon ejemplos. Un poco política. Pero estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Cristóbal, ¿no? De eso, de hace 30, 40 años estábamos en la calle, había más relación, pues el ordenador, las redes, hacen que estemos mucho más conectados, pero realmente con mucha menos relación, ¿no? con nuestros convecinos. Y esto, bueno, pues yo más que bueno o malo, ya digo, es así. ¿Va a dificultar que las nuevas generaciones tengan problemas a la hora de socializarse? Pues quizás sí, pero en todo caso lo que va a ser que la socialización va a ser de una forma diferente, ¿no? Las claves de una buena convivencia, antes daba algunas notas, Carlos, a lo largo del tiempo, el que es mediador y participa en la mediación de conflictos, y viendo cómo se han desarrollado, cuando los ha habido, conflictos en Otxarkoaga, los mediadores, ¿qué función han tenido? Bueno, pues al final aportas un poco de racionalidad, ¿no? No sé, nosotros hemos tenido, en los últimos años además hemos intervenido, tenemos
observatorio de la convivencia en el barrio, que participan en los servicios sociales, la policía municipal y tal. Y bueno, cuando ha habido un roce entre vecinos, pues hemos llevado ahí y se han ido solucionando de una manera u otra, ¿no? Sí, a veces incluso desde la propia asociación hemos servido de apaciguadores de ciertos conflictos, ¿no? Pero bueno, es una cosa que siempre va a salir roces entre personas, que si por el ruido, que si por esto, que si por lo otro. Sí. Y lo que podemos hacer es intentar racionalizar y que este tolere un poco más y el otro baje un poquito más su comportamiento, si es que lo está haciendo mal. Luego iremos sobre conflictos. Estos días están en los periódicos y era inevitable tocarlo porque a nosotros nos gustaría, de hecho, cuando planteamos en nuestras reuniones este espacio, lo que queríamos hablar era de buen rollo, a ver si nos entienden, de cómo ser buen vecino, de si hemos perdido esa costumbre de pasar a la casa de al lado y viceversa, si eso nos parece mejor o peor, pero de repente surgió lo de Ollerías. La capital vizcaína, como decíamos, estos días asiste a un conflicto vecinal de Ollerías Bajas. Los vecinos se sienten amenazados por los miembros de un clan familiar y la polémica ha llegado hasta tal punto que el alcalde Aburto, por ejemplo, ha asegurado que el ayuntamiento entiende la pelea de los vecinos y que la comparte. Carlos, tú has seguido los hechos y has visto en el periódico, has visto en la televisión lo que estaba pasando y cómo se están desarrollando las cosas, ¿qué has pensado? ¿Qué es lo primero que te ha venido a la cabeza? Bueno, o sea, la fórmula para poder afrontar este tipo de historias, bueno, lo primero que me viene a la cabeza, por responderte, Almudena, es tristeza, ¿no? Me da pena que ocurran este tipo de cosas, porque tienen diferentes repercusiones. Una primera repercusión es, el sufrimiento que puedan estar teniendo las familias, que evidentemente, pues está ahí y es duro, seguro que no lo están pasando bien. Pero luego también tiene otro tipo de consecuencias, ¿no? Otro tipo de consecuencias que tienen más que ver con el etiquetamiento, con el que el resto de la sociedad bilbaína o vizcaína, me da igual, puedan ver Ollerías como un lugar conflictivo cuando los lugares son conflictivos o conflictivas son alguna persona en concreto en un momento concreto, ¿no? Sí. Entonces tendemos mucho a este etiquetamiento, a generalizar, a decir son gitanos, estamos pensando en eso todos y al final eso al final no lleva a nada bueno, ¿no? Entonces mi sensación es de tristeza, ¿no? Digamos, luego como profesional que trabaja en este ámbito de la gestión de conflictos, decir que se pueden hacer cosas en Ollería, se puede hacer algo en relación con este conflicto. Bueno, pues quizás una solución rápida no es una solución que sea duradera, ¿no? Y también es cierto que ahora mismo el conflicto ha estallado, ¿no? Entonces ha estallado y está en un momento, digamos, muy caliente y, digamos, la intervención que se puede hacer desde una filosofía, desde unas técnicas de gestión de conflictos, quizás requieran que pase algo de tiempo para poder empezar a abordar el conflicto, digamos, en toda su magnitud. Ahora con esta efervescencia vamos a dejar que se calme. Es decir, el tiempo es un factor importante. El tiempo no significa no hacer nada, sino dejar que pase el tiempo necesario para poder empezar a hacer cosas, ¿no? Un poco yo lo vería desde esa perspectiva. Me dicen por aquí en los mensajes, los vecinos de ahora no tienen nada que ver con cómo se vivía antes. Yo tengo un vecino de 50 años que no da los buenos días y a sus hijos les enseña lo mismo y 2 señoras mayores encantadoras, pero son más vecinos en el sentido de vecinos y cercanía los que tenía hace 30 años en la casa de mi madre, dice este comunicante. Dice, ¿os dais cuenta de que solo habláis de Bilbao? No podíamos hablar de todos los barrios hoy. Hoy estamos hablando de Bilbao, pero me parece que los barrios y los vecindarios son muy parecidos en un lugar y en otro. La experiencia de Cristóbal creo que va por ahí, ¿no? La intervención y la participación ciudadana, todos nos parecemos. Es decir, que la convivencia y las normas para hacerla posible serán iguales aquí que en Gasteiz o que en Donosti, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. En Bilbao tenemos ahí similitudes, los barrios son similares y eso pasa en Gasteiz, pasa
En Donosti es igual. Hay las diferencias que podemos tener, por ejemplo, si son barrios más viejos y con población más vieja, o si son barrios de nueva construcción, pero entre ellos son similares los funcionamientos, y yo creo que los trabajos de asociaciones y los trabajos del vecindario, las fiestas y todo esto es muy, muy parecido. En mi bloque, nos dice Margot, somos 8, llevamos 20 años conviviendo con nuestros defectos y con algunas buenas virtudes, nos respetamos y dejamos constancia de que si se necesita ayuda, pues ahí estamos. A mí me encantan los vecinos, dice. Mi consejo es respetar la intimidad de una convivencia vecinal. Y también nos dice, siento escuchar lo que estáis diciendo, pero Ollería siempre ha sido un barrio conflictivo. También ha tenido esta fama de conflictivo a lo largo del tiempo Ocharcoaga. No sé si los momentos puntuales repetidos hacen una fama inmerecida de un lugar o es que tendemos también, como decía Carlos antes, a poner unas etiquetas muy rápidamente y a decir viven gitanos, pues es un barrio conflictivo, viven muchos parados, pues es un barrio conflictivo. ¿Cómo contemplas tú, Cristóbal, lo de Ollerías? Pues bueno, ahí ¿has visto cosas en común con sí. el tratamiento, no sé, de los medios, con el conflicto entre vecinos, entre clanes? Sí, los medios entran un poquito al tema sensacional y del follón que hay al final. Ahí se ve claramente, además conociendo un poco en esta, pues haya habido una dejación de las instituciones a nivel de menores, a nivel de servicios sociales principalmente. Y al final esto, si no se aborda en educación, si no se aborda en servicios sociales, acaba en temas policiales. Y es así. Estos ya son mayores de edad y acaban en problemas de policía. ¿Hay familias que son refractarias a utilizar esas cosas, a utilizar esas herramientas que no sé, la intervención policial? Pues los mediadores, el resto de vecinos, poner un poco de racionalidad en un conflicto. ¿Hay gente que no quiere o no? Sí, hay colectivos que es más complicado, ¿no? Entonces esto estas familias yo creo que son mercheras y bueno, pues son colectivos complicados de esto. De gestionar, de hecho, también lo podemos entender. En la época dura de las drogas y todo esto, en nuestro barrio tuvimos mucha experiencia con este tema, y estos colectivos eran los que llevaban el narcotráfico y tal. Era una cosa un poco generalizada en todo Euskadi, pero en el barrio lo vivimos especialmente. ¿Y eso cómo acabó? Eso acabó con un trabajo importante del barrio a favor de la prevención y con una reestructuración de la policía municipal que hizo un trabajo estupendo y bueno, pues acabó. Y ahora tenemos un barrio bastante tranquilo, bastante normalizado. Los vecinos, sí, Carlos. Sí, yo, vamos, completamente de acuerdo con lo que está diciendo Cristóbal y un poco ahondar, ¿no? O sea, realmente la mejor forma de gestionar los conflictos es prevenirlos. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con educación, con sensibilización, pues va a ayudar a que no aparezcan, ¿no? La labor de los servicios sociales es fundamental, la labor de una policía de cercanía también fundamental, y bueno, pues digo, al final son elementos claves que van a hacer que, bueno, que si surgen los conflictos, pues se puedan gestionar de mejor manera o surjan con menor intensidad, ¿no? A ver qué es lo que dicen los vecinos en primera persona. En la calle ha salido a preguntar, como de costumbre, Roberto Mosso. Hay quien dice que antes las relaciones entre los vecinos pues eran muchísimo más fluidas porque la gente entraba en casa del vecino, salía, etcétera, había mucha confianza y que ahora pues se viven compartimentos muy estancos, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esta tesis? Tampoco he vivido en esos tiempos, pero igual bajo mi punto de vista puede ser que sí, porque sí es verdad que antes igual los barrios eran más pequeños también, había menos gente, había quizá menos peligros y entonces se confiaba más en el vecino, igual si las casas estaban abiertas, entraba, pero bueno, la gente ya hace más su vida y no es una convivencia tan comunitaria quizá. De todas formas creo que se ha perdido el tema de los comunitarios en las ciudades grandes, pero si tú vas a un pueblo pequeño o a unas aldeas o tal, yo creo que eso sigue existiendo, ¿no? El tema de que los vecinos pues tienen mucho más relación que aquí en Bilbao, por ejemplo, ¿no? Tú vas a tu casa y ya está, en cambio vas a un pueblo y todo el mundo se conoce y todo el mundo anda juntos. ¿Es experiencia propia? Bueno, mi pareja tiene una casa en Galicia, en un pueblito muy pequeño, y ahí sí que se ve pues que la gente tiene más casas abiertas, los vecinos están, pues eso, como vemos en la tele, ¿no? En las terrazas hablando y tal, y ahí sí que he vivido esa comunidad, cosa que aquí en Bilbao, en mi edificio, no. Sí que tenemos muy buena relación con los vecinos, pero no de entrar en su casa como si fuera la mía, vamos.
Tú, si pudieras elegir, ¿prefieres con o sin vecinos? Con. Ajá. ¿Por qué? Porque soy una miedo, soy medio de seguridad en casa. Es curioso porque suele ser al revés, ¿no? La gente tiende cada vez a más intimidad y no le gusta el asunto este de que los vecinos se te puedan meter en casa. Generalmente se tiende a dejarlo a un lado. Yo lo que pasa es que tengo 58 años y he vivido en una comunidad, en San Ignacio en concreto, ahora estoy en el centro de Bilbao, pero era una maravilla, donde mi vecina, Celi, donde la del segundo, la del cuarto, entrábamos, salíamos, es que me falta azúcar. Yo, por ejemplo, me da vergüenza preguntarle a mi vecino a ver si me da un poco de azúcar. Y eso era una gozada. O sea, ¿que crees que hemos ido a peor? En sentido de comunidades, yo creo que sí. Eso es lo que decían en la calle, esta última comunicante. En el sentido de las comunidades, pues yo creo que sí. Y vivir en vecindad supone, si vives sola o solo y no te gusta eso de la soledad, pues yo qué sé, porque tienes miedo por los achaques médicos o porque temes que puedan robarte, pues parece que ya hay mucha... no sé, se pone mucho corazón en que los vecinos siempre te van a echar una mano. Eso está muy bien. Vecino y amigo, una compatibilidad que es de lo más deseable. Hay experiencias que promueven precisamente la convivencia entre personas que a priori tienen poco que ver. Cuando nos encontramos con personas de otras culturas o ellas se encuentran con nosotros, si hemos viajado, etcétera, se produce un choque que es inevitable. A veces es un choque que se resuelve enseguida y otras veces cuesta un poco más. Nuestras próximas invitadas pues cambiaron su forma de verse unas a otras y yo creo que les pasó algo parecido a encontrar un punto de encuentro. Se llaman Esther y Narrán. Hola, Esther. Hola, buenos días. Narrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Las dos sois de Hernani, ¿no? Sí. Sí. ¿Y Narrán, tú dónde naciste? En Mongolia. En Mongolia. Esther, ¿y tú? Yo en San Sebastián. En San Sebastián. Y bueno, hicisteis un programa, el programa Bizilagunak de SOS Racismo. Compartisteis mesa y mantel, la una con la otra. ¿Cuándo se produjo ese encuentro, Esther? ¿Cuándo fue? Pues el noviembre pasado, creo. En noviembre de 2015, sí. Narrán. Efectivamente. Sí. Y bueno, Narrán, ¿tú cómo enfrentaste esa visita? ¿Qué esperabas que pudiera pasar y qué pasó? Quería ver qué diferencia hay entre nosotros. ¿Y qué diferencia había? No he visto diferencia. Ah, mira, no has visto diferencia. Eso está muy bien. Al principio, Esther, no sé, acudes a una reunión así, a un encuentro así con cierta prevención, con curiosidad seguro, ¿no? Pero ¿qué me voy a encontrar? O congeniaremos, nos pareceremos y al final parece que sí, ¿no? Que sí os parecéis. Sí. Y además nos lo planteamos en cuadrilla. En vez de, pues igual al principio se nos hacía un poco más difícil el rollo de cada uno en su casa y tal, y dijimos, bueno, pues mira, nos lo planteamos en cuadrilla, más que nada, pues por dar ese primer paso a ver si era más fácil o... Claro, según con qué gente te encuentres también, pues igual. Y qué va, es que fue facilísimo, muy fácil. ¿Y mantenéis relación a día de hoy, Narrán? ¿Os veis? ¿Sois amigas? Sí. Ahora en la calle es una cuadrilla de amigos. Entonces, no he conocido solo una familia, he conocido más gente. Entonces, encontramos en la calle, nos saludamos y encima hemos quedado ir a visitar a un lugar juntos. Muy bien. Oye, Narrán, ¿tú tienes recuerdos, no lo sé, cuando vivías en Mongolia, cómo era la vecindad allí? ¿Cómo eran los vecinos? ¿O vivías en un espacio abierto muy grande y no había demasiados vecinos y solo familia? ¿Y cómo son los vecinos aquí? ¿Es parecida la relación? Es parecido, que ahora la gente dice que antes era así, que visitaba mucho, que entre ellos ayudaban mucho. Sí, en Mongolia también. Que dejaba a los niños a vecino y otros también. Por ejemplo, en mi casa, en la cena, siempre había 2, 3 personas más improvisadas y venía a comer. O sea, que echando un poco más de agua a la sopa, ¿no? Sí, así, siempre ha sido así. Y aquí me parecía también, porque yo cuidaba a una señora y ella me contaba. Antes eran nuestros vecinos así, ahora ha cambiado todo, vecinos, y no, solo en pasillo saludamos. Me contaba así. Entonces, ahora en Mongolia también mismo, porque
no vive en un sitio durante su vida y cambia, y vecinos también cambian, entonces... Oye, ¿y no creéis, Esther, que en crear una buena... Bueno, no una buena, una relación de vecindad como la que ahora extrañan tantas personas mayores porque dicen que las cosas han cambiado mucho, en eso tenían que ver mucho las mujeres que estaban en casa entonces y que no trabajaban fuera y que tenían las puertas más abiertas? Ahora hay que salir de casa, hay que cerrarlas y todo el mundo está muy ocupado, Esther, para atender. Sí, sin duda alguna. Y además eso, las relaciones, en la medida en que pasas más horas en el vecindario, pues eso, acaban dándose, te encuentras en el portal. En donde vivo yo, por lo menos, no tenemos ascensor, entonces te encuentras por la escalera, hablas con la gente, eso te da pie para relacionarte de otra manera, las casas están más abiertas. Yo creo que sí, que al estar en casa es cuando haces de verdad posibilita esa convivencia más, ¿no? Si estás todo el día afuera, pues claro, llegas a la noche, te metes en tu casa, cierras y no convives. Es lo que pasa. Parece, no lo sé. Me alegra mucho que Esther y Narrán sean amigas y que se conocieran por una iniciativa que puso en marcha esta amistad y que, bueno, pues cuando te acercas a la gente te das cuenta de que somos más parecidos de lo que creíamos. Y el que quiere buscar la diferencia la va a encontrar, ¿eh? La haya o no la haya, la encontrará. Narrán, muchas gracias por haber venido esta mañana, por estar con nosotros, y Esther, también gracias a ti, ¿eh? Es que ricas con ambas. Un beso, Narrán. Hasta luego. Qué difícil es ahora, Carlos, tener a 3 personas que no son de la familia en casa cenando todas las noches, ¿eh? Sí, no es lo habitual. Desde luego. Pero este tipo de iniciativas que ponen en marcha las instituciones, Bisilaguna, los arroces del mundo, de los que hemos hablado tanto los medios de comunicación, tienen un valor importante, ¿verdad? Yo lo tiene un valor simbólico impresionante, y creo que son muy necesarios, ¿no? Y además, en ese sentido, sí que romper una lanza en favor de las acciones que se están haciendo desde las instituciones, desde los ayuntamientos, desde muchos ayuntamientos, en aras, ¿no?, de facilitar la convivencia, una mejor relación comunitaria, teniendo también en cuenta las nuevas realidades, ¿no?, en Euskadi, donde hemos tenido hace ya 10 años, 12 años, ¿no?, pues un flujo migratorio importante, donde hace que tengamos nuevos vecinos con los que tenemos que convivir y que podemos hacerlo, ¿no? Hay iniciativas preciosas en ese sentido. Estoy pensando también en el Ayuntamiento de Guecho, por ejemplo, que puso en marcha todo este programa antirrumores, ¿no? Para tratar de desestigmatizar, ¿no?, algunas cosas que parece que tenemos metidas hasta dentro del tuétano y es que no son ciertas, ¿no? Entonces, yo creo sí que, ya digo, romper una lanza por este tipo de iniciativas que hacen que evidentemente tienen que venir, también apoyadas por las instituciones, por los ayuntamientos en este caso, y que evidentemente tienen todavía que seguir desarrollándose, ¿no? El alquiler, la gente de paso, estos nuevos usos y costumbres que tenemos con los nuevos trabajos, ¿no?, que ya no son para toda la vida, que implican una movilidad social, etcétera, también hacen que las normas vecinales o el contacto entre vecinos vaya cambiando. En los diferentes lugares de Bilbao en donde tú trabajas, Cristóbal, y con ese aspecto de participación ciudadana que llevas, esto se nota que hay más movilidad, que los vecinos y sus relaciones van cambiando. No hay tanta movilidad porque realmente nos han vendido desde la época de que se construyó el barrio el tema de ser propietarios de la vivienda y queremos seguir siendo propietarios, ¿no? El porcentaje de vivienda en alquileres es bajísimo, no sé si es del 7 o del 8%. Bueno, pero eso no implica que se venda el piso y se vaya a otro lugar y que, en fin... Existe bastante rigidez en ese sentido. Vale. Entonces... los vecinos no han cambiado mucho, entonces. No suelen cambiar mucho. Pensaba que sí, que algo había cambiado, fíjate. Estudiantes, cosas estas, pero en realidad no cambia tanto. Un oyente de Gasteiz dice que la población debería mezclarse con mayor naturalidad y que no todas las personas de un mismo colectivo se agrupen en un barrio concreto. Bueno, lo que no se puede hacer es concentrar en un mismo barrio todas las etnias, o gitanas, o me da lo mismo. Igual hay que repartirlas. En los barrios nuevos, por ejemplo, de Vitoria, está pasando que hay una mezcla de todo. Entonces,
yo creo que se vive mucho mejor. Igual hay que planteárselo, porque todo el mundo decimos que hay que mezclarse, pero nadie quiere vivir luego en barrios que están igual. Los gitanos, todos queremos vivir en los barrios mejores, pero los gitanos que estén ahí concentrados, ¿no? Venga, un beso, agur. Otro beso. Yo tenía una vecina, añaden por aquí, que venía a estar con mis padres, que eran muy mayores, y les hacía compañía por las tardes. Yo me cambié de casa por el ascensor y aún así siguió viniendo a visitarles, y cuando me iba a trabajar me quedaba tranquila. Una forma de relación que tenía que ver con los vecinos. Y en la calle, seguimos preguntando. ¿Usted echa de menos el tener una comunidad de vecinos? ¿Que si echo de menos? Sí. Para nada. ¿Cree que tiene alguna ventaja? Por ejemplo, de seguridad y así. Caserío. Se vive genial. ¿Ha conocido la otra experiencia? Sí, he estado viviendo unos años mientras arreglábamos el caserío. Me imagino que no tendrá nada que ver. Nada, en absoluto. ¿Las relaciones entre la gente de los baserritarras de diferentes caseríos son relaciones de vecindad también? A ver, bueno, hay caseríos que están solos, muchos vacíos ya, y hay una casa de pisos de 34 que ha entrado mucha gente joven. Y bueno, yo tampoco oigo que se llevan mal, ni mucho menos, ni que hay problemas, ni nada. O sea, vivimos creo que en un barrio que es muy pacífico. Sí, se ha hecho mucho más independiente, ya no tienes esa cosa de que entrabas por las casas de cada uno cuando eras crío, que jugabas por todos los lados. Ahora los chavales ya no... Ya, vamos, entran derechos, es más... Yo donde estoy viviendo ahora no conozco ni a los vecinos, o sea que no te digo más. O sea, no sé ni quién son. Y antes te conocías todos. Entrabas de una casa a otra, llegaba Navidades, es que era diferente totalmente. Sin vecinos. ¿Ha conocido las dos maneras de vivir? Sí. ¿Y cuáles son las ventajas? Es que es mucho más cómodo una casa sola, la verdad. Puedes hacer el ruido que quieras, si lo quieras. ¿Y tener vecinos no tiene pues más seguridad, más solidaridad? Bueno, depende también dónde vivas, ¿no? Al final, o cómo te lleves con ellos, o la gente que haya. Aquí es todo gente mayor, o sea que me pueden robar igual porque no se enteran. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí la gente, me dicen en nuestro WhatsApp 688-840-840, aquí la gente no te invita a su casa. Y eso lo echo mucho de menos, porque en mi país, no dice cuál es su país, nos reunimos en nuestras casas y comemos allí, jugamos, hablamos, lo hacemos en casa, pero nos invitamos, viene a decirnos unos a otros. Y aquí la gente no te invita a casa. Pues cuando tienes casa, porque quiero decir, con el ritmo de vida que llevamos muchas veces, es que no apareces por ahí más que para dormir, ¿no? Y poco más. En fin, se nos está acabando el tiempo de programa, 1 minuto y medio para cada uno. A ver, una reflexión sobre ser vecino en el año 2016 y hacerlo integrado en unas redes de convivencia, en unas redes de participación. Empiezo contigo, Cristóbal. Sí. Bueno, pues hoy día ser vecino es importante que sirva para relacionarse en asociaciones y organizar las fiestas, ese tipo de cosas que nos van a dar un plus de relación, un plus en un momento, en una sociedad en la que estamos un poquito condicionados, que si redes sociales, que si estar en casa, que si el ordenador. Y yo creo que son momentos de encuentro, y yo creo que es interesante que estemos ahí en las comunidades de los portales, en lo que hay en el barrio, en las fiestas que hay en el barrio, en los eventos que hay en el barrio, y todo eso participando y siendo parte activa. Carlos. Pues hombre, yo creo que es una oportunidad. O sea, ser vecino, tener vecinos, vecinas, es una oportunidad para poder relacionarnos, para poder crecer, para poder aprender más de los demás y para poder aprender más de nosotros mismos. Parece quizás un poco demasiado idealista, ¿no? esto que estoy diciendo, pero yo creo que tiene mucho que ver con una actitud de decir, bueno, podemos sacar mucho de estar cerca de otras personas, ¿no? Nos escriben los oyentes y nos dice: ayer nos quedamos fuera de casa porque nos dejamos la llave por dentro y gracias a la buena relación con los vecinos pudimos saltar de su terraza a la nuestra. Mal, de una terraza a otra, no se debe hacer eso. Ya sé que me van a decir que bueno, que lo consiguieron y que entraron tranquilamente, pero no salten de una terraza a otra, por favor. Dice, ellos no estaban y su hermana nos dejó las llaves de casa, entramos, cogimos las nuestras. Bueno, más o menos venía a contarnos eso con total tranquilidad, ¿no? ¿Quién no tiene un vecino a quien le puede dejar la llave? Es lo primero que piensa uno, ¿no? Y nos dicen que seguís relacionando Charcoaga con problemas, que eso es injusto. Bueno, no lo hemos relacionado tanto con problemas, ¿no, Cristóbal? No, yo creo
Claro que no, no. Yo vivía en Santuchu, como mis aitas, y los vecinos nos conocíamos todos con las puertas abiertas. Ahora si te ves, aleluya. Y meses, a veces, con algunos vecinos. ¿Y qué más me dicen por aquí? Están pegadas las terrazas, que no hay problema. Están pegadas las terrazas. En fin, bueno, nos queda medio minuto y quiero agradecer a mis invitados esta mañana que hayan tenido tiempo para acercarse por aquí. Ellos son Carlos Romera y Cristóbal Rivera, desde la mediación, desde las asociaciones de vecinos, desde un barrio, desde el ámbito universitario. Ser vecino como una oportunidad. Muchísimas gracias a los dos y gran domingo, ¿eh? Hasta pronto. Agur. Bye.